Avui estem amb Anne Cat. Bona tarda. Buenas tardes. Activista antirracista y muchas cosas que iremos viendo, estudiante de antropología, muy activa en redes sociales. Sí, Tú intentas concienciar mucho a la gente sobre el racismo. sí, bastante, sí. ¿Por qué esa intención de concienciar tanto? Bueno, digamos que hay muchos problemas en la sociedad occidental a nivel de racismo y entonces yo con los años he ido viendo un poco de dónde venía este problema, entonces de ir estudiando de por qué estamos aquí hoy en día, y vengo también de Francia, donde yo he visto desde que soy pequeña básicamente la policía bueno, pegar a los racializados, Abusar claro, del- sin tipo de sentido desde que soy pequeña, y entonces lo tengo muy clavado como es un problema, para mí es un problema central que está en la sociedad hoy en día. ¿De qué hablamos cuando se habla de gente racializada? ¿A qué se hace referencia? Bueno, yo uso la terminología racializado porque lo uso un poco desde el punto de vista también francés, pero digamos que son personas no blancas, pero yo lo identifico un poco también como una identidad política. ¿Una forma de resistencia también? Sí, también, claro. Tú naciste en Sri Lanka Sí, y fuiste adoptada en Francia. sí, sí, sí. Fuiste adoptada por una familia blanca francesa, una hija racializada. ¿Creciendo ya empezaste a tener esa conciencia? Del racismo. Sí. Y sí, porque mi familia, toda una parte de mi familia es muy racista. Entonces yo crecí dentro de una familia racista y digamos que toda mi infancia y mi adolescencia estaba en resistencia en contra de esta familia. Entonces lo vivía como en primera persona. ¿Y eras consciente de que esa resistencia que estabas teniendo era una resistencia política, una resistencia antirracista? ¿O lo veías más como una cosa individual tuya, una resistencia...? Digamos que de peque probablemente no sabía que era una resistencia política, pero digamos que llegando a más a la adolescencia ya tenía un poco más de conciencia. La única cosa es que todavía en Francia sí que había un poco de movimiento a nivel de antirracismo, pero no era algo tan potente como hoy en día, entonces no tenía tantos referentes como puedo tener hoy. Dices que de pequeña escuchaste como te dijeron, si gana Le Pen las elecciones te vas a tener que ir. Sí, sí, sí. Cuando Siendo muy tenía- pequeña y dentro de una familia blanca, que imagino que debía ser más difícil quizás para ti, igual me equivoco, pero igual debía ser más difícil entender que podías sufrir el racismo que sufría otra persona. Di- ¿Cómo fue escuchar ese comentario? Digamos que creo que cuando tenía 4 años y que cuando alguien me dijo esto, me di cuenta que no era blanca. Porque, Ahí hiciste como el claro, clic. porque como tenía 4 años, digamos que yo sabía en el fondo cuando me miraba en el espejo que Sí. no era una persona blanca y tal, pero claro, como todos mis amigos eran blancos, bueno, tenía amigos racializados, pero la gran mayoría eran blancos, mi familia era blanca, todo el entorno era blanco, pues digamos que era como una persona blanca además. Y entonces ese día, como esta persona, bueno, que era un nene, que tenía 4 años también, me dijo esto, me di cuenta que era diferente, que antes no me había dado cuenta. Claro, aun siendo diferente, el caso de una niña racializada en una familia blanca, imagino que tus experiencias eran diferentes a la de tus otros compañeros franceses, pero también racializados, que vivieran pues que vinieran de una familia migrante. ¿Sentías esa diferencia o quizás más con el tiempo? Digamos que no del todo, porque hay una cosa que, por ejemplo, se repite mucho, creo que sobre los niños que son niños de personas que han migrado, es el sentimiento de estar de ningún sitio. Y entonces es muchas veces, para mí era muchísimo más fácil hablar con ellos, primero porque también crecí con ellos, entonces eran mis amigos, pero segundo porque muchas veces cuando eran en Francia la gente los decía, bueno, tú no eres de aquí, y cuando iban de vuelta, bueno, de vacaciones al país de origen, pues ahí también los decían, Sí. no eres de aquí. Entonces a mí me pasaba igual en el sentido que he ido como un par de veces en Sri Lanka y la gente me decía, no eres de aquí, pero en Francia también la gente no me decía la misma cosa, no eres de aquí. Entonces digamos que para mí era más fácil identificarme a esta gente y no sentía tanta diferencia. La sentía más cuando estaba en su casa, Sí. que claro, ellos parecían a sus padres. Y yo no tenía esta cosa de tener como un referente adulto, que es como yo, Sí, digamos. que se pareciera a Claro. ti en ese sentido. ¿Con qué edades fuiste a Sri Lanka? Tenía 10 años y la segunda tenía 14, 15. ¿Notaste mucha diferencia entre la primera visita con 10 años y la segunda ya con 15? Sí, bastante, porque creo que la primera tenía mucha angustia de peque de ir a Sri Lanka.
Entonces, cuando tenía 10 años, creo que me esperaba muchas cosas. O sea, que se me va a llegar todas las respuestas. Como que todo va a tener sentido, ¿no? Claro, pero no pasó esto. Y era muy peque, porque 10 años todavía estás procesando muchas cosas. Claro. Entonces, lo viví un poco cuando vas al museo. Sí. ¿Sabes? Cuando ves las cosas ahí un poco delante, Sí, como un como paisaje. lo veías como un poco de lejos. Sí, claro. Y digamos que la segunda vez sí que conecté más porque ya era un poco más mayor y conocí a mucha gente que era de ahí, con quien nos hicimos amigos. Y entonces me contaban un montón de cosas y tal, y no sé qué, y entonces creo que sí que ahí conecté más con las cosas de ahí, pero la primera vez estaba ahí, pero totalmente fuera del lugar a la vez. Sí, la típica visita del turista de la que se habla en estos hijos de Claro. que quedan un poco en tierra de entre un sitio y otro, siempre se dice que cuando vuelven un poco como turistas y no acaban de procesar la información. Hablas mucho también del racismo en los procesos de adopción. Claro. ¿Cómo no te resulta a veces delicado hablar del racismo dentro de un proceso de adopción, que siempre es como un proceso en el que hay muchas emociones involucradas? Cuando empiezas a hablar de esto, al principio, ¿por qué fue? Bueno, primero porque hay personas que me vinieron a contactar cuando habían leído unos textos míos que hablaban del tema y entonces yo empecé a hablar de eso porque dentro del proceso de la adopción no hay ningún test para saber si los padres o las familias son racistas. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de una edad yo tengo a madres que empiezan a contactarme porque se encuentran con el primer caso de racismo, por ejemplo, y no saben en absoluto cómo gestionar el problema. Y también hay toda una visión yo llamo esto el blanco salvador, Sí. que se va en los países del sur a salvar los pobres bebés del sur global y que los van trayendo al norte porque ahí seguramente van a estar mucho mejor. Y esto para mí es un tipo de racismo también, Sí. porque está escondido detrás de una buena intención, pero para mí las buenas intenciones, digamos que no te quita de ser racista. Sí, o sea, el racismo al final no es una cosa de ser buenas Bueno o o malas malo. personas. En tu caso personal, ¿notaste algún momento en el que tenías que decirle a tus padres, estáis siendo racistas, o a tus familiares decir, esto que estáis haciendo está siendo racista? O... Sí, con mi madre he tenido varios piques de decirle, de no decir algunas cosas porque era racismo, como por ejemplo mi madre tenía unas ideas sobre la gente china, que era como gente que invade, o mujeres que siempre se intentan de casar con un hombre blanco y ese tipo de cosas, entonces tenía mucha confrontación con mi madre. Y por parte de la familia de mi madre, mi tío hizo la guerra de Algeria. Entonces te puedes imaginar un poco lo que tenía en la cabeza sobre los morros, Sí. y entonces siempre yo estaba en conflicto con ellos. O sea, que cada comida familiar era ahí como un tipo de explosión atómica. Una conferencia. Claro. ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo un hermano pequeño. ¿Y con ellos cómo es esa relación? Digamos que con mi hermano bien, pero creo que él ha hecho más el proceso hacia adentro y yo hacia afuera. Entonces, como yo era muy rebelde, quizás le he comido mucho espacio a él también cuando éramos pequeños, porque él era más tímido y entonces no expresa muy bien todo lo que piensa y yo era totalmente al revés. Él también es nacido en Sri Lanka. Sí, también es nacido en Sri Lanka. ¿Y sientes que cuando habláis en privado sí que compartís las mismas cosas? Creo que ¿A nivel de inquietudes? No, mi hermano dice desde mucho, ahora creo que le está picando un poco el tema, pero desde que es pequeño le dice que no le importa. Que le da igual, no que le va da con él. totalmente ¿Qué igual. edad tiene ahora? Tiene 28, no, va a tener casi 30, 29. Bueno, se va a interesar. Sí, nos llevamos 3 años. Bueno, lo que digamos muchas veces, toda la gente que trabaja un poco los temas de adopciones, es que puede ser que surge tarde, pero un día o el otro va a surgir algo. Y a veces pasa cuando cuando la gente que nunca habla del tema, a veces surge cuando se casan o van a tener niños. O sea, cuando van a de tener... inflexión. Claro, cuando van a tener niños ahí ya está saliendo todo el pasado, de no saber de la mamá y no sé qué, y muchas veces hay un pique ahí de gente que vuelve con el tema, pero sí que... Y en el proceso de adopción se miran muchas cosas en los procesos de adopción, temas burocráticos, temas de estabilidad económica, estabilidad familiar. ¿Se tocan estos temas cuando hay una adopción internacional? ¿Que los padres estén preparados para
para abordar este tipo de situaciones? Esta búsqueda de identidad, búsqueda de la familia. Digamos que un poquito más estos años, pero yo creo que todos los niños de mi generación no tocaban mucho este tema. O sea, hablan del tema, que si preguntamos por nuestras madres hay que apoyar, pero por ejemplo yo a nivel de conocer mi país de origen conozco casi nada. O sea, conozco las cosas un poco que son estereotipos, que es el té de Ceilán, que toda la gente conoce, algunas imágenes y cosas así, pero digamos que tocar el tema a fondo o que mis padres se acercaban a comunidad, porque en Sri Lanka, bueno, vino muchísima gente desde Sri Lanka hacia Francia, porque había la guerra. Entonces hay muchas comunidades srilanquesas en Francia, pero mis padres nunca se acercaron, por ejemplo. ¿Incluso después de la adopción? Claro, incluso después de la adopción. ¿Y tú sí que te acercaste a esas comunidades? No, porque me enteré más tarde. Ya habías venido Claro, para claro. aquí. Estuve mirando datos y el 2% de las adopciones en España acaban en devoluciones. Ya no hablamos de adopciones internacionales o no, pero sí que hay unas cuantas adopciones que por hermanos que no consiguen aceptar al nuevo hermano, por otros factores, acaban en, pues, se frustra el proceso de adopción. En el caso de las adopciones internacionales, ¿hay una conciencia de que eso es una adopción y una incorporación de un nuevo miembro a la familia? O decías antes del tema del Salvador Blanco, ¿no? ¿Cómo entra todo ese tema de la idea del Salvador Blanco en un proceso migratorio internacional? Y es en el sentido de rechazar otra vez al nene, ¿no? ¿Qué pasa? Porque yo vi, bueno, los números globales, digamos, de rechazo del niño, llegan en total, digamos, en el occidente estamos a 10-15%. ¿Qué pasa? Que es bastante complicado porque yo lo veo un poco como si erramos, ¿sabes?, el coche con las opciones. Y entonces, como no tenemos todas las opciones, pues entonces no queremos del peque, porque está un poco complicado, porque tal, porque no sé qué. Pero claro, si eres una familia biológica y que el bebé está siendo, o sea, el peque está siendo un poco agitado o lo que sea, no lo puedes echar. Claro. Pero con los adoptados lo que pasa es que van a culpar el hecho que somos de fuera. Entonces que seguramente hay algo genético de nuestra cultura que tiene que ver con esto. Y entonces por eso que hay padres que rechazan a los peques otra vez. Pero claro, esto es muy peligroso porque ya tenemos como un tipo de, digamos, de fantasma detrás nuestro, tenemos un miedo al abandono que tenemos, y entonces si te abandonan otra vez es que, digamos, que para un niño puede ser horrible, porque cuando llegas a 18 años ya, o sea, estás casi totalmente destruido por estos procesos. Entonces es muy complicado. O sea, yo escuché hasta un padre decir en un foro de adopción que su peque empezaba a mentir, pero que era normal porque como en su país de origen toda la gente mentía, pues que él lo había pillado de ahí. En ningún país más se miente, claro, solo el país de origen de ese caso. Las familias que adoptan tienen un espacio en el que compartir estas experiencias, porque sí que hablabas de madres pues, que te contactan directamente, hijos que te contactan directamente, pero entre ellas imagino que también debe haber pues, una serie de inquietudes, una serie de dificultades. ¿Existen esos espacios a día de hoy? Ahora sí sé que hay varios foros en internet que existen, donde hay un montón de gente que están metido y entonces se habla mucho de estas temáticas, y también hay varias asociaciones, creo ahora en España, que se están montando por todas partes que tocan un poco el tema. Bueno, y es importante también pues, que existan esos vínculos y que exista la posibilidad de plantear esas dudas, imagino, ¿no? Claro, claro. Vamos a hablar un poco de los movimientos en los que estás, que no son pocos. ¿En qué movimientos estás ahora? ¿Estás con TICTAC? Bueno, voy un poco con el espacio de TICTAC, voy un poco también con el colectivo Afrofeministas, pero hago muchas cosas, digamos, soy más de hacer colaboración con muchos sitios o gente que me pregunta, pero voy bastante sola en lo que quiero hacer o mis luchas, digamos. Con los colectivos feministas en los que estás, imagino que estás estudiando y estás yendo constantemente a Francia, pero estás viviendo la realidad aquí. ¿Cómo es comparar el movimiento feminista aquí y el movimiento feminista ahí? Es un poco complicado porque creo que bueno, el movimiento feminista aquí se está moviendo un montón. Eso es cierto que hay mucho movimiento y en Francia creo que el movimiento antirracista está más potente.
Entonces es un poco al revés. Aquí el movimiento feminista se mueve más que en Francia, y en Francia se mueve más desde el antirracismo, pero conjunto con el feminismo. Pero digamos que la primera cosa por cual estamos luchando es más el antirracismo. Entonces, a veces es un poco raro porque cuando pasas de un lado o del otro de la frontera, pues cambia totalmente la perspectiva. Pero a las puertas del 8M estamos viendo un feminismo francés que tiene un punto bastante racista, tiene un punto de intentar universalizar las luchas, entre comillas, silenciando las luchas minorizadas, las luchas, pues decías, de los colectivos racializados. Claro. Es que lo que ha pasado básicamente, porque yo, por ejemplo, rechazo la idea de universal, porque el universal viene de las luces, o sea, ¿cómo se dice en español? La ilustración. Y entonces, bueno, hace poco estaba hablando de esto justamente. Todo el principio universal se creó desde una idea de hegemonía. Entonces niega las diferencias de los demás y pone toda la gente, digamos, en el mismo sitio, sin pensar que hay personas que podrían vivir discriminaciones y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que hace más o menos 25 o 30 años en Francia estuvimos al punto donde estáis hoy en día en España. Todos somos amigos, viva la diversidad, viva la multiculturalidad, ta, 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 ta. ¿Tú recuerdas ese momento? Yo recuerdo el No tocas a mi amigo de la mano de Eso es racismo, Sí. porque era más o menos pequeña, pero me acuerdo un poco de todo el movimiento y que empezaba también bastante movimiento dentro de las banlieues en Francia y todo esto. Entonces yo me acuerdo de todas estas cosas, pero pasó que mucha gente intentó coger el liderazgo de estas luchas y eran personas blancas. Y entonces, después de 30 años, ¿qué pasó? Que mucha gente racializada ha totalmente rechazado todas estas personas blancas que intentaban decir cómo teníamos que luchar. Y entonces todas estas personas hoy en día son los que lideran un movimiento antirracista. ¿No se escuchó suficiente en su momento? Porque aquí, por ejemplo, sí que se está escuchando mucho las voces del antirracismo. Se podría hacer mejor, pero sí que se está escuchando bastante las voces que hablan desde el antirracismo siendo personas racializadas. Y entonces cuando dices que estamos aquí un poco como en Francia hace 20 años, ¿significa que dentro de 20 años estaremos como en Francia ahora? No lo sé, habrá que cuidar un poco de cómo va a ir avanzando, pero claro, ahora nosotros, creo que, o sea, nosotros y nosotras estamos totalmente en ruptura con la izquierda blanca, republicana, universalista de las luces y de los derechos humanos. Con un movimiento que en principio tenía que estar ahí para agrupar a muchísima gente. En principio tendríamos que estar todos juntos, pero ahora mismo hay una fractura brutal entre dos ideologías y manera de ver el mundo totalmente. Pero en todo esto que comentabas de la fiesta de la diversidad, todos somos amigos, una de las cosas que se hace muchas veces es apostar por personas de origen diverso que acaban representando en espacios políticos. Y eso en Francia se ha hecho bastante. Pero siempre ha habido como esa, al menos así se ha visto desde aquí, un poco la separación entre lo que era la política y lo que eran las calles, ¿no? Cuando miras lo que está pasando ahora aquí, que a veces pues de repente en una lista sí que sale un nombre que es un poquito más difícil de pronunciar, ¿te recuerda lo que pasaba en Francia? Creo que sí, un poco. Creo que tiene que ser bastante complicado hoy en día estar dentro de la política española si eres racializado. Creo que tiene que ser muy complicado porque a la vez tienes que empezar a trabajar el mensaje político, pero a nivel de acoso en las redes es increíble lo que te comes de insulto. Digamos que cuando yo era más pequeña las redes no estaban tan activas, pero igualmente hubo muchos problemas. Por ejemplo, el ex gobierno, que era de Hollande, la ministra de la Justicia era una mujer negra que viene de la Guyana francesa, entonces básicamente de una colonia, con acento, y defendió ahí el matrimonio gay. Entonces todo el kit. Y cuando ella hablaba de lo que estaba defendiendo, recibió un montón de insultos racistas hasta que un día llegó un evento que los padres habían explicado a los niños de simular a monos. Cuando ella llegó y le estaban hablando en plan, toma la banana y no sé qué. Insultos racistas directamente hacia ella, simplemente por ser negra y defender los derechos de los LGBTI. Y esta mujer nunca, o sea, quedó súper firme,
pero creo de los personajes políticos que hemos tenido en Francia, aparte de unos que quizás son más antiguos, que son como Fanon o Césaire, hemos tenido pocas mujeres tan fuertes con el mensaje. De todas formas, hay mujeres y hombres racializados que cuando adquieren un sitio en la política siguen muy conectados al movimiento social del que venían, en este caso el movimiento antirracista o el movimiento decolonial, y en cambio hay otras personas que sí que parece que en el camino hacia normalizar acaban perdiendo un poco ese contacto, y eso yo creo que ha pasado bastante en Francia, con el caso de la ministra de Educación, por ejemplo, no tiene un discurso antirracista pese a ser de origen marroquí, que igual no hace falta que lo tenga, la de antes, que igual no hace falta que lo tenga, pero es verdad que por una parte representa una diversidad francesa, pero por otra tampoco hace activismo directamente. Pero creo que nunca, o sea, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo de cómo se llamaba, pero ella nunca ha estado una mujer antirracista. Nunca ha estado parte del partido antirracista y, por ejemplo, una de las personas que creo que puso más personas racializadas dentro de su gobierno, habría que verificar los datos, pero es Nicolas Sarkozy. Pero en ese caso ya no hablamos solo de que el liderazgo tenga que ser de personas racializadas, sino que tenga que ser de personas racializadas con conciencia de grupo. Claro. Con una conciencia colectiva que muchas veces quizás no se tiene, ¿no? Bueno, claro, depende de lo que queremos exactamente, porque básicamente hay gente que no considera, hay gente racializada que no considera que el racismo es un problema central. Entonces no van a ir por este camino. Entonces, para mí, los políticos que son los más interesantes, digamos, son los que a la vez llegan a entrar en la política, pero sin que el mensaje antirracista se vaya poco a poco con el camino. Pero claro, si estamos en una generalización de las personas racializadas en la sociedad, pues claramente hay gente que no va a estar dentro del antirracismo y que irá por otro camino, digamos. En tu discurso hablas también de la idea del privilegio y el privilegio blanco frente a la posición de las personas racializadas. ¿Qué es el privilegio para ti? Cuando hablas de privilegio, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, podemos ir de cosas muy simples hasta cosas que son más complicadas, pero, por ejemplo, yo cuando entro en un supermercado, muchas veces el segurata me va a seguir. Pues una persona blanca nunca le ha pasado esto. Si voy a buscar un piso, ¿qué va a pasar? Si escuchan mi acento van a pensar que soy francesa, pero cuando me van a ver van a decir, es que no aceptamos gente que no es europea. Y escuché muchas veces estas cosas, pues una persona blanca nunca va a tener este problema. Desde que soy adolescente la policía me controla todo el tiempo cuando paso las fronteras. Una persona blanca nunca le va a tocar esto y aquí podemos ir, bueno, o por ejemplo hay gente que directamente me insulta porque no soy blanca, pues nadie, es muy raro que alguien te va a decir en la calle puto blanco, claro. ¿Sabes? O sea que... Cuando comentabas lo de las fronteras, cuando vas sola estás sujeta pues a mucho más control. Cuando vas con tu familia blanca, ¿te pasa lo mismo? Si se ha dado la situación. Cuando era pequeña no. Porque a veces hay gente que sí que explica el caso, gente que su familia es blanca, que en las fronteras va mucho más rápido en los aeropuertos cuando va con su madre, con su padre o con su abuela que cuando va sola o con la parte de la familia que no es blanca. No, esto sí, cuando era, claro, en este caso sí, cuando era pequeña pasaba, no sé por qué es un poco complicado explicar, porque como cogí el avión cuando era menor de edad, sí. Y después lo cogí sola cuando ya era mayor. Ya no se dio la situación. Sí, ya no se dio exactamente la situación, pero sí he tenido muchos problemas. Si algún día se da, cuéntanoslo. Claro. Nos dices, ahora he ido con una persona blanca puede y ser, el pase blanco. Bueno, puede ser que también con mi novia pase más rápido y no me di cuenta. ¿Ella es blanca? Sí. Y entonces ya vais... Claro, puede ser que como han visto que estuvimos juntas, pues me dejan pasar más rápido. Claro, depende del grupo también con el que vayas y con el que se te identifique. Claro. Entonces cuando hablas del privilegio es de eso, es ese pase por no tener que ser criminalizado desde ciertas perspectivas, o hay más. Bueno, creo que hay también otro problema que muchas veces la gente blanca no ve, es que son considerados como normales. Entonces, nunca, por ejemplo, ellos tienen en la representación general en la sociedad, siempre tienen ejemplo de ellos, en las películas, en los libros, en la literatura, y nunca se critica la blanquitud. Por ejemplo, no hay, bueno, ahora está llegando, pero no hay estudios sobre la blanquitud, son estudios sobre nosotros. Claro, sobre todo en Francia, que todavía es más intenso el estudio de las excolonias y del sur global. Claro, totalmente. Y entonces,
yo no vi, por ejemplo, un encuentro en Barcelona donde vamos a hablar de las blanquitudes tóxicas o ese tipo de cosas. O sea, siempre somos nosotros debajo la observación de los blancos, pero casi nada se hace a revés. Entonces, o en las universidades, por ejemplo, hay mucha gente que es africanista, yo odio esta palabra, pero son gente blanca que estudian a los africanos, pero no existe, por ejemplo, ser europeísta, ¿sabes? Bueno, sí, ya es otra perspectiva, la de europeísta, ya es más desde las instituciones Claro, claro. políticas, no desde el Grupo Social Europa. Claro, 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 pero Porque- digamos ser europeísta como, por ejemplo, yo soy una persona racializada que estudia a los blancos, digo, en este sentido. Claro. Pero entonces, creo que está en cada capa de la sociedad y hasta en mini detalles que no vemos. Y entonces ellos nunca se preguntan, una cosa es que nosotros también desde que somos pequeños nos preguntamos siempre cosas sobre la raza, Sí. sobre la identidad, sobre estas cosas. Una persona blanca nunca se pregunta por qué es blanca, ¿sabes? Porque ya es lo Normal. normal y lo otro sale. Claro. Te voy a lanzar unas preguntas muy rápidas antes de acabar, Vale. porque hablas de temas que yo creo que son bastante delicados y sobre todo en muchos espacios. Entonces quiero preguntarte si se puede hablar de los temas de los que tú hablas sin enfadar a la audiencia, generando un espacio de aprendizaje, de intercambio, de pedagogía, sin herir sensibilidades. ¿Se puede hablar de adopción sin herir sensibilidades? No, ¿Se puede hablar de privilegios sin herir sensibilidades? no, ¿De racismo? no, ¿De feminismo? tampoco. ¿Hay algo de lo que creas que se puede hablar sin acabar hiriendo un poco, o no herir igual es una palabra un poco fuerte, pero sí que incomodando un poco a la gente que escucha los planteamientos que haces? Yo creo que puede funcionar si la gente que viene, por ejemplo, a una charla o a una ponencia ya ha leído cosas antes de venir. Entonces ahí sí que la gente no se va a quejar, pero mi manera de funcionar en general es, te voy a molestar. Mi punto es que cuando tú vuelves a casa en el camino seas molestado. Y entonces si estás molestado significa que vas a pensar las cosas. Pero es muy difícil que la gente no se sienta afectada porque es el punto que te estoy buscando es este, molestarte directamente. Pero creo que se ha acabado con una forma de molestar muy bonita, que es el molestar para que haya una reflexión. Claro. Así que muchas gracias, ha sido muy, muy interesante. A mí no me ha molestado, aunque yo tengo el privilegio de no ser blanca Claro, en este claro. sentido. Así que muchas gracias. Bueno, a ti.